sobre nosotros y que seas tú, Señor, manifestándote en medio de nuestras vidas. Atamos y reprendemos todo espíritu inmundo, toda influencia contraria a tu palabra. Nos volvemos contra todo espíritu de opresión y declaramos la libertad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Señor, derrama de tu presencia. Fluye con el manantial de agua de vida que tú tienes para con nosotros. Derrama del poder de tu presencia, Señor. Descansamos en ti porque sabemos en quién confiamos y sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, iglesia. Hoy, como siempre, como cada miércoles, hoy es día de ayuno y oración. Nosotros apartamos este día para orar y ayunar, para poner, gracias por el agua. Tenemos este día para orar y ayunar y buscar a través de nuestras necesidades, porque todos tenemos necesidades, todos pasamos por situaciones difíciles. Más que nada, a veces son las del alma. A veces las cosas superficiales las podemos manejar, pero las cosas que tienen que ver con el alma a veces nos angustia, las tristezas, la situación esa de inestabilidad emocional nos lleva a veces a tomar caminos equivocados, a tomar decisiones que no corresponden. Es por eso que es importante que cada uno de nosotros entendamos en esta nueva serie que iniciamos el miércoles pasado, que hablamos de que necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a orar. ¿Saben que los discípulos, yo los conté la semana pasada, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, cuando lo vieron a hablar a Jesús, sus discípulos, ya estaban llegando al final de su ministerio, y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Hay una clave en donde nosotros tenemos que aprender, porque hoy se han hablado tantas cosas con respecto a la oración, ¿no? La semana pasada hablamos del decreto o oración y ruego, ¿se acuerdan? Hablamos, decretamos o oración y ruego. Hemos aprendido que no hay que decretar cuando las cosas espirituales se refieren. El ser humano no puede decretar sobre el mundo espiritual, solo Dios es el que decreta. Es Él. Ni en el Antiguo Testamento, decíamos, ni en el Nuevo Testamento se menciona algo así. Es una moda que tiene más o menos 20 años. Yo me acuerdo de cuando me convertí a Cristo no existía esa palabra, no se mencionaba en las iglesias así. Inclusive no aparece ningún ejemplo de oración decretal desde el principio de la historia. No aparece en la Biblia ni los profetas ni los reyes que hayan decretado cuando a las cosas espirituales se refieren, ¿no? En el Nuevo Testamento Jesús nunca decretó. Los discípulos nunca decretaron. Necesitamos aprender a orar. ¿Para qué? Para acercarnos a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a acercarnos a orar para acercarnos a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que presentarnos. A veces hay personas que dicen, sí, pero no hay que ser religioso. Y el ser religioso a veces es ignorar los principios de la palabra. Jesús cuando corrigió a los fariseos y a los escribas, que eran doctores de la ley, los corrigió en las tradiciones, no en lo que refería a la palabra. Porque ellos estaban asumiendo costumbres y eran religiosos, llevaban al pueblo a algo, a quedar prestados, como en este tiempo, a costumbres que no son bíblicas. Entonces, a veces cuando no obtenemos los resultados espirituales, las personas se frustran. Pero si yo estoy orando, si yo estoy buscando a Dios, si yo estoy haciendo esto o aquello y no obtengo el resultado, ¿por qué? ¿Dios no me escucha? En cambio, cuando nosotros estudiamos la palabra y realmente entendemos cuál es el propósito que nos impulsa, extraemos el principio bíblico, nos guía hacia la verdad. Porque Jesús nos dijo, la verdad te hará libre. Si no tenemos la verdad de la palabra, estamos errando al blanco. Filipenses 4:6, esto hablando de la semana pasada un poquito. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Preocupados quiere decir afanosos. Por nada estén preocupados. Eso quiere decir. Antes bien, en todo, mediante qué? Oración, súplica, con acción de gracias.
sean dadas a conocer a vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Oración y súplica. Y agradecer. Señor, yo no sé si vas a responder mi oración, pero yo te agradezco porque me estás escuchando. Eso tiene que ver con los milagros. Ahora bien, 1 Timoteo 2:1, un repaso un poco de la semana pasada. Pablo lo exhortaba, lo alentaba a Timoteo. Lo alentaba a Timoteo y le decía: exhorto pues, ante todo, que se hagan ¿qué cosa? Rogativas. Rogar, rogativas, oraciones, peticiones. ¿Y qué más? Acciones de gracia. ¿Notan? ¿Qué es lo que dice? Rogativas, oraciones, peticiones y agradecer a Dios. Vieron que la palabra de Dios es clara, las enseñanzas son claras. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es: ¿contesta a Dios todas las oraciones? Uy, pastor, no me tire válidas. ¿Qué quiere decir? Que no contesta todas las oraciones. Porque muchas veces dice: pero este habla negativo, está hablando en negativo, no está hablando en fe. La pregunta es: ¿contesta a Dios todas las oraciones? Para eso debemos ir a la fuente, que ¿qué es? La palabra de Dios. Para que podamos extraer a través del estudio, la enseñanza, los principios para nosotros, los cristianos, para nosotros los que creemos en Jesús. Mientras buscamos Mateo 21:22, mientras lo ponen también en la pantalla, Mateo 21:22, quiero relatarles un pasaje de Isaías que después lo vamos a ver. Mientras buscan Mateo 21:22. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, decía Dios. Dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Eso decía Dios a través del profeta Isaías. Miren lo que dice este pasaje, Mateo 21:22. Para que podamos entender el contexto, Mateo es un discípulo de Jesús. Yo extraje un fragmento de la palabra, pero Mateo, eso está siendo contado dentro de un contexto de palabras que Jesús dijo. Estas son palabras de Jesús. Y yo traje un fragmento de las palabras de Jesús. Y dice Jesús: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿No? Estas son palabras ¿de quién? De Jesús. La pregunta es: ¿Dios contesta todas las oraciones? Teniendo este pasaje. Bueno, vamos a ver. Hay una confusión en la iglesia de este tiempo. Una tremenda confusión. Porque se han infiltrado enseñanzas que no tienen sustento bíblico. Y a veces se toman fragmentos de la palabra para decir algo que la Biblia no está diciendo. En épocas pasadas no había ese problema. Hoy sí existe ese problema. Y hemos hablado de algunas como no decretar. Y hoy muchas personas decretan. Pero no hay que decretar, porque la palabra no nos enseña eso. En muchas otras vamos a estar estudiando este tiempo. Esto es necesario hacerlo, ¿saben por qué? Primero, para acercarnos a Dios de manera correcta. Segundo, ¿para qué? Para entender los principios correctos que nos guían hacia la palabra de Dios. El ser religioso es ser ignorante en cuanto a las cosas espirituales se refiere. Eso es ser religioso. Hay muchas personas que son religiosas porque son ignorantes en cuanto a las cosas espirituales se refiere. Y entonces están orando y no logran el objetivo porque fueron mal enseñados. Y entonces sus oraciones se frustran. Es como si el pastor ahora, yo la otra vez lo decía, si me pongo de rodillas: Señor, quiero un avión para viajar por el mundo. Y aparte, para navegar, dame un yate. Dios me va a decir: ¿qué está pidiendo? ¿Cuál es el propósito? Viajar por el mundo, sacarte a ahorrarte unos pesos y tomarte un avión, si podés, o si no, tomarte el micro. Muchas veces son oraciones egoístas que no edifican, pero
Pero si Dios dijo, todo lo que pedís al Padre, creyendo lo vas a recibir. Todo. A veces hay personas que tomando este pasaje le reprochan a Dios. ¿Por qué no me contestás? Le dicen a Dios. Estás tardando mucho. ¿Y saben qué es eso? Inclusive además le ponen tiempo a Dios. Hay personas que dicen, te doy 15 días para que me respondas. Le ponemos límite. ¿Desde cuándo nosotros, los seres humanos, desde cuándo nosotros vamos a reclamarle algo a Dios? ¿Desde cuándo? Entonces, cuando tenemos esa actitud, ahora vamos a ir a probarlo, es una actitud egoísta, es una actitud soberbia. Es como si yo le dijera a mi jefe, a mí me adelantás el sueldo. ¿Qué le pasó? ¿No? ¿Qué? Sí, te doy 1 hora para que me pagues el adelanto que te pido. Mañana no vengo a trabajar, me vas a descontar. ¿Se dan cuenta? Es una actitud que hace, al otro día vas a trabajo y te echaron. Te quedas sin trabajo. Te adelanta el sueldo y dicen, acá afirmame tu despido. A veces no somos conscientes de que estamos hablando con un Dios soberano, que está por encima de todo y que nos se merece toda la reverencia. Somos irrespetuosos. Nosotros vivimos en libertad y no hay libertad, es libertinaje. Hoy fíjense, respetamos. Hoy nosotros como latinos, argentinos, tenemos la costumbre muchos de romper con la estructura. Pasamos semáforo en rojo, pisamos, tiene que use la cerca peatonal, la piso, como si fuera a adelantarme mucho más, ¿no? No terminó de ponerse el amarillo que ya crucé igual. O estoy mirando el otro semáforo para poder cruzar el que tengo adelante. Entonces todas esas cosas que hacemos, las introducimos a veces en nuestra vida espiritual. En las cosas cotidianas, las introducimos en el mundo espiritual y oramos de la misma manera. Y encima se nos enseña mal, estamos como un barco sin timón. Estamos en el agua, sí, pero no vamos a ningún lado. Y vos decís, Señor, ¿por qué no llego a tierra firme? Si yo estoy en el barco, sí. Estoy navegando en el agua, sí. Pero ¿quién tiene el timón? Si el que tiene la ruta marcada para tu vida es Dios. Por eso te escogió, por eso te llamó, para darte propósito, para darte un destino eterno. Miren, tenemos que tener el equilibrio en cuanto a este tema de la oración. Miren Proverbios 11:2. Miren lo que dice Proverbios 11:2. Y solamente traje un pedacito. Dice que los proverbios fueron escritos para adquirir sabiduría. Iglesia, la Biblia nos enseña que aquel que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Dios se la va a dar abundantemente. Miren Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Entonces Dios quiere un corazón humilde. Por eso dice, con oración y ruego, Señor, sé que no me merezco, pero te pido sanidad. Señor, sé que no me merezco, pero porque he vivido toda mi vida. ¿Vieron esas personas que viven toda la vida desordenadamente y vienen a la iglesia y dicen, transforma mi vida, Señor? Y vivieron con la vida siempre de todos. Se pusieron el mundo de cabeza. Dios quiere ayudarme en eso. Pero es todo un proceso. Va poco a poco. El compromiso que vos asumas con Dios, Él te va a ir bendiciendo de a poco. Vas a encontrar hermanos, personas que te alienten, personas que te impulsen, gente que va a orar por vos, gente que te va a acompañar, te van a enseñar el camino hacia la verdad. Mateo 21:22 decía, ¿no? Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Palabras de Jesús. Algunos cristianos se sienten confundidos al leer este texto. ¿Por qué? Porque algunas oraciones no han sido contestadas. Si nosotros pedimos en oración creyendo
y no recibimos, cumpliendo el requisito que la palabra de Dios nos pone, que Jesús nos pone, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no pasa? Hay que entender que hay expresiones del lenguaje, porque a veces no se nos enseña esto, pero hay expresiones del lenguaje poéticas dentro de una oración para dar a entender algo, como por ejemplo, cuidado que las paredes oyen, la pared no oye, es una expresión del lenguaje, ¿se entiende? Entonces, también quedó plasmada en la Escritura a través de la enseñanza de Jesús esas palabras. Entonces, si yo te digo, guarda que las paredes oyen, ¿qué es la tonta, no? ¿Que me está escuchando? No, hay expresiones del lenguaje, como por ejemplo, quedé sola con 4 bocas que alimentar. ¿Qué tiene 4 bocas? Nada más no, son hijos. ¿Se entiende? Entonces la expresión del lenguaje, uno se imagina que quedaron unas bocas ahí para alimentar. ¿Se entiende? Es la expresión del lenguaje. Trabajo para ganarme el pan. No comen solo pan, comen churrasquito, un guiso de arroz. No trabajás para ganarle el pan solamente. Son expresiones del lenguaje. Ahora, todo el mundo va, supongamos que se vote para intendente. Todo el mundo va a votar. No, va a votar la región. No todo el mundo. No van a votar en los Estados Unidos por un presidente acá, le vamos a votar. No van a votar. Vamos a votar nosotros. No todo el mundo. Es una expresión, todo. ¿Se entiende? Esto es importante que lo entendamos porque para dirigirnos a Dios tenemos que dirigirnos de forma correcta. Para poder entender. Entonces decimos, Señor, vos dijiste que todo lo que pida en oración del cielo lo voy a recibir. Entonces te pido todo. Un yate, un avión, quiero hacer una mansión. ¿Se entiende? Entonces hay muchas personas que han llegado a las iglesias y al enseñarse el pan dicen Dios no existe. Y se van de la iglesia. Se enojan con la iglesia. Se enojan con Dios. Es una aberración hacer eso. Es por eso quiero enseñarles la riqueza del reino. Si nosotros entendemos esta riqueza, vamos a descubrir la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, que es agradable y es perfecta. Miren, en este caso la enseñanza es que todo lo que le pidamos al Padre va a ser considerado por Él dentro de su voluntad. Eso es lo que quiere decir el texto. Otro ejemplo bíblico, en Lucas 2.1. Vamos a ver un ejemplo bíblico para entender el contexto de lo que estoy diciendo. Lucas 2.1. Aconteció en aquellos días que se prolongó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Todo el mundo. No, se está hablando todo el mundo de la región, no todo el mundo del planeta Tierra. No vinieron a la Argentina a empadronar ese día. Es una expresión, todo. ¿Se entiende? Cuando dice, todos ganamos. Todos no ganamos, ¿se entiende? Es por eso que cuando entendemos la expresión del lenguaje, ¿por qué hago esta introducción? Para que entendamos y comprendamos que la Biblia contiene muchas expresiones de este tipo. Todo tipo. Y cuando dice todo, es una expresión que en el lenguaje castellano se lo denomina, después pueden buscarlo en el Google, de aquellos que quieren investigar. Si quieren anotar las palabras, es Sindendoka, se llama. Se escribe así. Es una expresión del lenguaje. Esto lo digo porque es importante enriquecer nuestra vida, porque la palabra de Dios es muy rica, es poderosa. Yo tengo un Dios de poder, que Dios sana, sí, yo creo en eso. Porque Dios hizo un milagro en mi vida. Y ha hecho milagros continuamente. Yo tengo un Dios que prospera, sí, porque Dios ha bendecido continuamente en el ámbito de la comunidad. Yo tengo un Dios poderoso que actúa en favor de mi vida todo el tiempo y no me deja solo. Pero aquí hay que entender la riqueza de la palabra para poder recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros. Mateo 21:18. Yo quiero pasearlos un poco por la Escritura, porque es lindo, es rica la palabra. Miren lo que dice. Porque yo puedo hablar mucho, pero mis palabras no tienen peso. Lo que tiene peso es la palabra de Dios. Es la profecía revelada. Miren lo que dice.
por la mañana, volviendo a la ciudad, tuve hambre y viendo una higuera cerca del camino. Esto le pasó a Jesús, esto es un relato que Lucas escribe, un acontecimiento histórico, y quedó plasmada. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Quién dijo eso? Jesús. Dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Viendo esto los discípulos, decían maravillados: ¿cómo es que se secó una higuera? Imagínense el cuadro. Jesús pasa, quiso comer conmigo, no había nada, y le dice: nunca más nazca fruto en ti. Y se secó la higuera. Ahora bien, sigue diciendo el texto, Mateo 21, 21. Respondiendo, porque le hicieron una pregunta a Jesús, la que acabo de preguntar anteriormente: ¿cómo se secó enseguida la higuera? Y respondiendo, Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo vas a recibir. Estas son palabras de Jesús. Ahora bien, ¿Jesús movió montañas? Está dando una expresión para aumentarte en la fe, para que no dudemos. Está dando una expresión en el lenguaje. No hubo ningún apóstol que haya movido de los padres de la iglesia una montaña, porque no tendría sentido, como si yo le pidiera a Dios que me mande un avión para viajar por el mundo. Entonces, todas las montañas que conocemos, las únicas veces que se movieron fueron por terremotos, no hubo ninguna de estos, y mueve de montaña. ¿Para qué? Entonces Jesús hizo una expresión en el lenguaje: si tuviesen fe como un pequeño grano de mostaza, no solamente harían esto, sino que hasta una montaña se puede mover. Estaba expresándoles para motivarnos en la fe. Y esto tiene que ser una inyección de fe para ustedes, que Dios puede mover cualquier montaña espiritualmente en tu vida que impide que vos te acerques a Dios y alcances su bendición. Está hablando figurativamente, en una expresión del lenguaje. Es por eso que a veces hay personas que han tomado esta referencia bíblica de que Jesús le dijo a esa higo: Jesús maldijo y mira, por lo tanto yo puedo estar maldiciendo. Te maldigo, te maldigo. No es lo que quiso enseñar Jesús. Si el texto mismo te lo está diciendo, cuando los discípulos le dijeron: ¿cómo se hace para secar la higuera? Y sí, y maldecirán ustedes las plantas de esta manera. No digo eso. Y ustedes andarán provocando maldiciones. No. Jesús dijo: bueno, si ustedes tienen fe, como yo hice con esta planta, si le dicen a esa montaña que se mueve, se va a mover. Estaba motivándonos en la fe. ¿Se entiende? Esa es la enseñanza. Acá Jesús quiere enseñar que tengamos fe en que creamos en Él. El contexto en que Jesús se acerca a una higuera que no tenía fruto y la maldice, ¿qué nos enseña esto acá? ¿Qué es lo que nos está enseñando? El mismo texto, si seguimos leyendo, nos está enseñando. Nos está diciendo que tenemos que tener fe. No nos está enseñando a maldecir. ¿Queda claro? Ahora bien, miren Mateo 21, 21, en la parte que estábamos diciendo. Dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que si tuviese fe y no dudaréis, no solo harías esto, la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, no de que de tanto maldiciendo, dice: pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuál es el principio que nos enseña esto? Si tuviese fe. Fe primero. ¿Cuál es el otro? No dudar. ¿Qué otra cosa nos está enseñando? Será hecho. ¿Qué otra cosa? Pedir en oración. ¿Qué más? Creyendo. Y vamos a recibir. Esos son los principios que nos deja como enseñanza.
Entonces, si nosotros tomamos este principio y lo aplicamos en nuestra vida de oración, nosotros vamos a tener el resultado de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, Jesús está enseñando a mover montañas. No. Nos está enseñando que si tenemos fe en Jesús, nosotros todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Eso nos está enseñando. Si estamos alineados a la voluntad de Dios, nuestras peticiones serán conforme a la voluntad de Dios. Por eso vamos a 1 de Juan 5:14. Porque, ¿saben? Es como lo explicaba el otro día. Si nosotros queremos hacer un bizcochuelo, hoy un bizcochuelo, los que saben hacer torta, ¿no? Yo por ahí me voy a fallar un poco en la receta, pero agarran harina leudante, no el que compran la exquisita, o sea, estoy hablando de hacer un bizcochuelo. Mi señora hace bizcochuelo. Acá Anita también ha traído bizcochuelo, hecho casero. Agarran la harina leudante, muy bien, Tania, huevo, azúcar, leche y aceite. Supongamos por un momento que no le pongo harina leudante. Digo, nada, yo lo hago con harina. Y le pongo harina común. Y después le digo, no le pongo azúcar, le pongo leche sola. ¿Va a salir un bizcochuelo infladito? No. Estoy tratando de hacer la torta, pero no estoy usando los elementos que tengo que tener para crear ese bizcochuelo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener como resultado? Algo que no es bizcochuelo. Le voy a rociar todo, va a salir algo, pero no va a ser bizcochuelo. Pasa lo mismo cuando nosotros oramos. Si nosotros nos ponemos de rodillas, bien, oramos sentados, bien, también, oramos parados, bien también. Y yo me dirijo al Padre, bien, en el nombre de Jesús. Y en medio de la oración le pido algo egoísta, que es solo para mí. Dios, Señor, así como mi vecino construyó la casa, yo quiero algo más grande. ¿Se dan cuenta? Si tengo esa actitud, la oración no puede ser oída porque estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, a veces, eso no se enseña. Yo soy exagerado tal vez, pero pasa, iglesia. Pasa. Miren, 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad, Él nos oye. Tiene que haber harina leudante para que Él nos oiga. Tiene que haber azúcar para que Él nos oiga. Tienen que estar los huevos, tiene que estar la leche. Hay que meterla en el horno al tiempo que tiene que hacer para cocerse. Y entonces vamos a obtener el resultado. La Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan sabía que todo estaba limitado a la voluntad de Dios, por eso Juan escribe, si pedimos alguna cosa. ¿Se entiende, iglesia? Miren, 1 de Juan 5:15 sigue diciendo, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, miren cómo parece que se contradijera Juan, no, está hablando coherentemente. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo de acuerdo a su voluntad. ¿Entienden? Miren Marcos 9:23, vamos rápido, ahora sí termino, porque si no se me aburre. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Otra vez la palabra todo, todo le es posible si puedes creer. Esta palabra le dijo Jesús al padre de un muchacho endemoniado. Estas son palabras que le dijo Jesús a un padre que estaba, el hijo se desarrojaba en el fuego, que había hecho todo en cuanto podía y no podía liberarlo. Y le dijo, si vos crees, yo lo voy a liberar. Necesitaba que él creyera. Y Dios hace la obra. Por eso la palabra, bien, te dije, le dice Jesús.
Jesús le dice, si pudiera creer, al que cree todo le es posible, dentro de su voluntad. Santiago 4:13, miren. Para los que anotan o para los que tienen ahí, miren. Vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos, comerciaremos, quiere decir traficar. No piensen que estaban traficando en esa época. Traficar, estaban negociando y ganaremos. Santiago, ¿qué nos enseña? Es una expresión de personas hablando de un lenguaje de fe equivocada. ¿Ves? Porque acá estaban hablando positivamente, porque dice, vamos ahora, le dice Santiago, vamos ahora, ustedes que dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, iremos a tal ciudad y vamos a ganar dinero, vamos a hacer negocios. A ustedes que dicen todo eso, le dice Santiago, a ustedes que dicen todo eso, los reprende Juan con esta expresión, le está llamando la atención. Miren, el 14, cuando no sabéis lo que será mañana. No saben lo que va a ser mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Se dan cuenta? Esa es una verdadera fe enfocada. No se trata de hablar positivo. Mucha gente dice, no hables mal. Hay que hablar positivo. Por más que hables positivo, si estás equivocado, no puede resultar nada. Santiago sigue exhortando es motivar, no es retar. Porque muchas veces se entiende exhortar, es alentar, vamos muchachos, están equivocados, cambien de actitud. Exhortando cuál es la enseñanza que traemos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. No tengamos una falsa fe. Hay un montón de gente hablando positivo y no va a ningún lado. No va a ningún lado porque tiene la fe puesta en algo humanamente perecedero, que es su propia vida. No se trata de hablar positivo, se trata de aplicar la fe en Jesús para que tu vida cambie, para que tu vida se transforme, para que tu vida pueda alcanzar la palabra que te hace libre. Y al entender el mensaje de Dios, dejarás de dar vuelta por este mundo, porque decís, acá estoy siguiendo a Jesús. Y este Jesús me lleva a la salvación y a la vida eterna. Y en el proceso, siempre va a ir bendiciendo, conforme a su voluntad. Y me va a proveer todo lo necesario para mi vida. Acá nos enseña además que en la época de Santiago creían con el solo hecho de hablar positivamente. ¿Sucedía en la época de Santiago? Hoy pasa, hoy todo el mundo, no hables mal, no declares eso. Como si te fuera a pasar algo, estoy hablando la verdad. ¿Se entiende? Pero yo tengo fe que Dios puede revertir esta situación. Era una actitud soberbia esta. Miren Proverbios 11:2, otro pasaje. ¿Viste? Cuando viene, el pasaje que habíamos leído, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas los humildes está la sabiduría. Otro Proverbio 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Proverbios 6:16. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Se dan cuenta? 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. Dios nos contesta algunas oraciones por diferentes razones. Humildemente, para aclarar el concepto, voy a dar 3. Primero, Dios tiene propósitos más elevados que los nuestros. Por eso a veces no contestamos oraciones. Porque a veces Dios tiene propósitos más elevados que los nuestros. Segundo, Dios tiene mejores planes que los nuestros. Y tercero, Dios tiene una perspectiva mejor. Ahí me puse un ejemplo de la perspectiva. Miren, un dibujito.
Uno dice, es 6, no 9. 6, no 9. ¿Y saben quién tiene la respuesta del valor de ese número? El que lo creó. El que creó el número dice, este va a ser un 6. Y lo pone. Pero uno viene de afuera y mira y dice, sin saber quién que lo creó le dio un valor. Entonces dice, este es un 6. Y el otro lo mira al otro y dice, no, este es un 9. ¿Entienden el concepto, no? Entonces solo le puede dar el valor original quien lo creó. Y así nos pasa a nosotros por nuestra vida. Nosotros le queremos asignar valores a las cosas. De acuerdo a nuestra perspectiva, yo miro, pero Dios está por encima de todo eso. Es como aquel que está subido a una escalera y dice, se viene una tormenta. Y el otro está abajo y dice, no, porque se hizo la lava. Pero el otro está mirando más lejos, ve la tormenta venir. Y a veces nosotros somos así. Solo lo que veo. No nos limitemos, iglesia, porque a veces frustramos los planes de Dios. Nos encaprichamos a pedir algo que creemos que está bien. Pero primero tenemos que entregar nuestra vida y rendirnos a Él. Dios sabe de qué cosas tenés necesidades. Pero Dios no sabés que yo económicamente estoy destruida. Vos no sabés, Señor, que yo estoy enfermo. Vos no sabés, Señor, que mi familia, que tengo un familiar enfermo. Dios sabe todo. Él no es ajeno a tus problemas. Pero Dios no sabe que no me alcanza, no llego a fin de mes. Sí, lo sabe. Él está pendiente de cada necesidad. Pero tenés que depender de Él. Porque si querés tomar el control en tus manos, te vas a equivocar. Quieres tomar el control en tus manos y después te pones de rodillas a orar. Señor, hace que esto salga. Y decir, pero ¿para qué te metiste ahí? Es como aquel que se mete en crédito, ¿no? Señor, te pido que saque las deudas de mi banco. Y estoy con la deuda de acá. Y se metió él ahí. Pero por favor, y que 20 días te doy para que te saques de la deuda de banco. No va a pasar si no trabajás, no te esforzás. ¿Saben qué sería lo milagroso? Que de repente, Señor Jesús, no tengo más fuerza, sé que me equivoqué, no tenía que haber cerrado este crédito. Ayúdame, dame sabiduría, ayúdame. Y te va a dar la estrategia, te va a abrir una puerta, vas a recibir una herencia. Eso sería lo milagroso. Pero tiene que ver con la humildad de tu corazón. Yo decía, 20 días, pero hacelo. No va a pasar. Humildad en el corazón. Miren, Isaías 55, 8, 9. Mis pensamientos, es lo que había leído al principio, son, ¿qué cosa? Más chiquitos que los de ustedes. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Hay otra versión, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dice la Reina Valera. Yo estoy usando la NBI. NTV, perdón. Dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima se me traba porque me queda de memoria, porque sé de memoria de primeras leyes y me trabo por eso, perdón. Por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esta prédica no es una prédica para pinchar ese globo, al contrario, es una prédica para motivarnos en la fe, que confíen en Dios, que no duden en sus corazones, pero que se aferren por una fe genuina, no ficticia. No nos aferremos por una fe mediocre. Dios quiere darte el reino, heredar la vida eterna. Y nosotros estamos comiendo de la basura. No, el Señor quiere que te sientes a la mesa. Y hay muchas personas que van a esa iglesia y comen de la basura. Comen las migajas espirituales y siempre están en el mismo lugar. No avanzan ni hacia acá ni hacia allá. Y están comiendo. Ay, me dijeron que le haga un pacto. Ay, me dijeron que haga una promesa. Ay, me dijeron que haga esto. Y entregan su vida a los humanos. Cuando Jesús se dice,
yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No sigas buscando migajas. Es tiempo de que te plantes firmes y adores al Dios verdadero, que te va a dar todo lo que vos necesites conforme a sus riquezas y gloria y conforme a su voluntad. Y para ir cerrando, voy a saldar la oración de Moisés. Pasémosla. Sí. Vamos a Marcos 10:35. Sí, Marcos 10:35. Veamos una episodio interesante acá en Marcos. Los discípulos estaban allí caminando con Jesús. Voy a hacer como parafrasear una historia que no está escrita, pero como para poder entender el contexto. Los discípulos estaban ahí caminando con Jesús y dos de ellos, Jacobo y Juan, se acercaron a Jesús. Todos los discípulos habían escuchado que Jesús había dicho: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo vas a recibir. Todos habían escuchado eso, ¿no? Imaginémonos por un momento esta escena. No dice así la Biblia, pero uno puede intuir. Oye, Juan, ¿tú oíste que Jesús dijo que todo lo que pidamos nos lo va a dar? Jacobo fue y escuchó y dijo: sí, tenés razón. ¿Qué te parece si nos adelantamos a todos y le damos y le decimos, le pedimos una petición a Jesús? Porque todo lo que pidamos en una ocasión creyendo lo vamos a recibir. Y miren lo que dice Marcos 10:35. La petición de Jacobo y Juan. Se acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué es lo que dice? Te vamos a pedir. El 36. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Dijo Jesús. El 37. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Discípulos de Jesús habían escuchado haber dicho Jesús todo lo que pide. Y Jesús le dice en el 38: no saben lo que están pidiendo ustedes. Por eso es importante saber orar. Acá le están haciendo un pedido a Jesús. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le dice Jesús. Le replica Jesús: ¿pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con la que yo voy a ser probado? Sí podemos, dijeron. Sí podemos. Ustedes beberán, le dijo Jesús. ¿Sí? Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por las pruebas del bautismo con la que yo voy a ser probado. ¿Sí? Porque ellos fueron mártires, fueron perseguidos, fueron encarcelados. ¿Sí? Pasarán y van a pasar por todo eso. Y el 40, pero el sentarse a la derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí conceder eso. Ya está decidido. Ya está decidido. ¿Les hizo caso Jesús al pedido de los discípulos? No. Es importante que nosotros entendamos esto. Que si pedimos algo y no está en la voluntad de Dios, no va a actuar el Espíritu. Tenía mucho más texto para compartir, pero no quiero abrumarlo porque la idea es motivarlos en la fe, no apagarlos. La idea es impulsarlos a creer en el Jesús verdadero. Si no, estás adorando a otro Dios. Muchos, por ahí siempre le digo a las chicas que siempre están conmigo, vienen a buscar al genio de la lámpara. Y salen directo. Hijo mío, ¿qué deseos quieres? ¿Tienes 3 deseos para conceder? ¿No? No vino a ser el genio de la lámpara. O muchas veces se acercan a la iglesia como si fuese un lugar donde está el curatero. Sí, mire, me pasó esto. Sí, la receta así. 3 rudas, más un gorrión exprimido. Y le pones 3 gotas de limón.
Iglesia, tenemos un Dios soberano, un Dios de poder y de autoridad. Pisoteemos toda artimaña del enemigo y comencemos a declarar la palabra porque te vas a libre. Él quiere enriquecerte hoy, motivarte en la fe. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Vas a ver cómo todas las cosas cambian. El Señor quiere acompañarte. Para cerrar, Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar el control del Espíritu. Hermanos, la ignorancia de la palabra de Dios nos mete muchas veces en problemas. Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Qué tenemos que buscar? Tener un corazón justo. Entonces, cuando tenés un corazón justo, tu oración es poderosa y es eficaz. Lo dice la Escritura. Para poder tener una oración poderosa y eficaz, hay que apartarnos del pecado. Hay que apartarnos del mal. Vieron que muchas veces hay personas que dicen: no, yo a mí me va mal y voy a hacer una promesa con Dios para que Dios te ayude en esto. Y vienen por una ofrenda. Llévate tu dinero, porque no vas a lograr nada con eso. Porque lo que Dios quiere es que te arrepientas de tus pecados, que te apartes del mal, que sanes tu corazón, que perdones, que aprendas a perdonar. Este mensaje no es a veces popular. Pero si yo te digo una mentira, simplemente te voy a motivar a hacer algo que no es correcto. En cambio, yo al darte la palabra, yo soy libre como líder, como pastor. Y vos sos libre y vos tomás tus propias decisiones. Encamínate en el Señor para poder obtener las bendiciones. ¿Cuál es la enseñanza que quiero dejarles? Que aprendamos a orar. ¿Qué es lo que quiero enseñarles? Que aprendamos a pedir. Aprendamos a ser humildes, aprendamos a descansar en Dios, que tengamos fe, que tengamos esperanza, que no dejemos de orar, que aprendamos a descansar de su voluntad. Esa es la enseñanza que quiero dar. Tomemos esas enseñanzas, hagámoslas propias de nuestra vida y vamos a ver cómo las cadenas que nos tienen a veces aprisionados y no nos permiten avanzar, se empiezan a caer, porque estamos dentro de la voluntad de Dios. ¿Amén, iglesia? Amén. Hoy día de ayuno y oración. Hoy es un día de oración. Si vos oraste por una necesidad imposible, Dios puede actuar. Si hay una enfermedad, Dios puede sanar. Si hay una situación difícil en tu familia, en tus relaciones con tus hijos, Dios pone su mano de poder. No dudes en tu corazón, pero dejalo a Él que te conteste, pero vení con un corazón humilde delante de su presencia. Hay personas que no pueden mirar su carácter. No, pero yo tengo un carácter, pastor. No puedo dominar mi carácter. Quiero acercarme a Dios y no puedo. Dice que aquel que no puede hacerlo, entréguese a Jesús. Abrí tu corazón a Él. Si no vas a estar con el pueblo de Israel que estamos estudiando, van por el desierto y están comiendo de las migajas cuando Dios tiene una tierra prometida para que te asientes. Es momento de que asientes tu vida en la tierra prometida para poder alcanzar las riquezas espirituales que Dios tiene para vos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Y no tengamos... Este es un lugar donde nosotros nos encontramos para fortalecer nuestras vidas. Este es un lugar donde nosotros nos encontramos para animarnos. Y ese es el propósito por el cual estamos en este lugar. No dudes en tu corazón. No dudes en tu corazón. Sé que ha sido difícil. Los que me conocen saben que el pastor ha tenido una vida difícil. No es fácil. Sé que ha sido difícil, pero es posible si encomendas tu vida a Jesús.
Todas las cosas van a empezar a cambiar a partir de ahora. Quiero abrir tu corazón y entregarte a su voluntad. Entregate a su voluntad. Cuando te entregues a su voluntad, eso que impide que vos seas libre, va a comenzar a ver vida. Por eso quiero hablar. Ahí sin distraerte, no te distraigas. Por un momento te pido cerrar los ojos, pero no para escuchar las palabras del pastor. Escuchar la voz del Espíritu. Escuchar la voz de Dios. Él quiere hablarte en esta hora. Él quiere hablarte, renovar el espíritu de tu mente. Comenzar a renovar el espíritu de tu mente. Quitar todas aquellas cosas que te han mantenido presa o preso durante mucho tiempo. Es momento de heredar la tierra prometida. Es momento de asentarte. Llegaste a ese lugar. Es momento de comenzar a entregar tu vida en las manos de Dios y permitir que su voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta, se cumpla en tu vida, en el nombre de Jesús. A todos los que estamos en este lugar y a todos los que nos miran a través de las redes sociales, esta palabra te hace libre, porque Jesús dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Padre, en esta hora te pido por la iglesia, por los que están en este lugar y por los que están conectados en las redes sociales, por aquellos que nos miran en directo y en diferido, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo comienza a obrar ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y que tu presencia, Señor, sea quien nos envuelva y que comiences a actuar en cada una de las necesidades que cada uno de ellos tiene. Hoy, Padre, humildemente nos presentamos delante de ti y te rogamos, y te pedimos, y te suplicamos que tengas piedad, oh Dios, y aunque no somos merecedores de lo que te pedimos, Señor, que lo hagas por amor. Te pedimos, Señor, que lo hagas, Señor, porque necesitamos que tú intervengas en la salud. Necesitamos que tú intervengas, Señor, en nuestra vida familiar. Necesitamos que tú intervengas en cada enfermedad. Necesitamos, Señor, que tú lo hagas en el nombre poderoso de Jesús. A ti te lo pedimos, Dios, sabiendo que en ti encontraremos la respuesta. Señor, rompemos toda cadena que nos ha tenido prisioneros durante mucho tiempo en el nombre de Jesús, para que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo nos haga libre por completo. Padre, gracias te doy. Gracias, Jesús, te doy en esta hora por todo lo que haces y por todo lo que harás, Señor. Derrama de tu presencia, Jesús. Derrama de tu poder. Oh Dios. No te apresures a que de su presencia. Quédate ahí en el nombre de Jesús. Oh Jesús. Yo voy a pedir